Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Nosotros con ese compromiso, ¿verdad? Siempre de tener aquí la persona estelar. Y en este caso le damos esa cordial bienvenida al doctor Freddy Ángel Castro, precisamente catedrático, constitucionalista, abogado y también una persona que tiene un compromiso con la sociedad. Y precisamente hablando de constitución, doctor, le damos esa cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Gracias por Joana, por la acoger el llamado. invitación. Gracias. Bueno, usted sabe que hablando de constitución, como yo lo presentaba, qué bueno y qué oportuno es tener al politólogo que tenga ese sentido de lo que es la constitucionalidad del Estado. En este caso, vemos cómo en este momento parece, ¿verdad?, estar bien candente el tema del respeto de la Constitución en la sociedad dominicana. Me gustaría saber si como politólogo entiende que la República Dominicana, la población, ha asumido el tema del discurso, del respeto a la Constitución y de lo que significa eso para la vida social y democrática del país. Sí, qué bueno, Joana. Mira, lo primero que tenemos que decirle al pueblo dominicano, que una constitución es un pacto político. O sea, una constitución es una forma de vida, es una visión, como lo decía Duarte. Yo lo quiero libre, democráticos, independientes y tranquilos. Una constitución es un acuerdo de fuerzas sociales, económicas y políticas que en un determinado momento se ponen de acuerdo para construir un proyecto de nación. Y fue lo que nosotros hicimos en 1844 y fue lo que se reeditó en el texto constitucional más liberal, más democrático en América Latina, que la Constitución del 2010, que la hicimos en base a consultas nacionales. Una Constitución, entonces, para ser modificada, tiene que ser bajo una línea de consenso, y si no se puede lograr el consenso, lograr que la mayoría democráticamente construida pueda generar esa modificación a la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo hoy y en los anales de la historia del pensamiento político y constitucional dominicano va a quedar, es que por primera vez desde 1844 se ha sitiado el Congreso Nacional para imponer, para lograr, para intentar modificar la Constitución. Eso solamente lo hizo Pedro Santana cuando rodeó los constituyentes de San Cristóbal para imponerle el famoso artículo 210, que no fue más que la decisión unipersonal, presidencial y autoritaria del control político en ese momento, Pedro Santana. A mí me lo hubiesen dicho en mayo y yo rotundamente hubiese negado que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con un gobierno de un partido del presidente Juan Bosch, se cercara el Congreso Nacional de una forma tal que prácticamente nos hace recordar esos días. Que le ha impedido el trabajo de las cámaras. Todo, no solamente ha impedido el trabajo de las cámaras, sino que ha impedido y está impidiendo el libre desenvolvimiento de la actividad empresarial y económica del país, pero además tienen a la sociedad dominicana en un estrés político. Mira, no hay tranquilidad en estos momentos en los hogares dominicanos, primero porque tú no sabes lo que puede salir de una reforma constitucional si se lograse, o de un posible enfrentamiento que se puedan generar por provocaciones al interior de los grupos que están trabajando el proyecto o de los grupos que no lo están apoyando. En este sentido, el momento constitucional, el momento político es el siguiente. O nosotros avanzamos en la construcción democrática del Estado dominicano, profundizamos el reconocimiento de ese Estado social,
o simplemente nosotros retrocedemos y no sabemos por cuánto tiempo a un gobierno autoritario y antidemocrático, que es lo que yo llamo una expresión de gobierno cesariano, donde el poder ejecutivo controla, asume y succiona el resto de los demás poderes. Estos poderes pasan a ser representaciones de papel, porque el poder real lo tiene el presidente de la República, y esto no es más que un retroceso, sin medir la consecuencia y sin saber cuánto tiempo nos va a llevar, nos va a subsumir ese retroceso político. De eso es que se trata hoy. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de ese panorama que usted nos describe, eso es la realidad contextual de lo que está ocurriendo en el Congreso y de la situación política actual. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de no permitir el trabajo en el Congreso, de la propuesta que aparentemente tiene un grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana de reformar la Constitución, como politólogo inició hablándome de lo que fue el inicio de nuestra república en 1844 y lo que la marcó en materia antidemocrática. Entiende como politólogo y como historiador también, o sea, como una persona que tiene que ver con lo que es escribir la historia y poder analizarla en el contexto, que el presidente Danilo Medina aún está a tiempo de que su nombre no se tenga que escribir junto con el de Pedro Santana. Yo pienso que sí. Yo pienso que el presidente Danilo Medina tiene un tiempo precioso. ¿Por qué? Porque cuando tú examinas el conjunto de actores sociales, de fuerzas sociales, de los grupos fácticos, podríamos decir que solamente el gran empresariado dominicano, vamos a decirlo, la oligarquía financiera y económica dominicana, Sí. las 10 o 12 grandes familias que controlan la República Dominicana económicamente son las únicas que no se han expresado. Entonces el presidente Danilo Medina tiene y debe entender que una reforma constitucional lograda en los términos, lograda en el descrédito con que se está produciendo o intentando realizar esta reforma, va a tener fuerte consecuencia alrededor del tema de la gobernabilidad. Porque si un solo diputado se lograse comprobar de que fue objeto de soborno y de compra, yo te podría decir que desde el punto de vista del derecho constitucional, esa reforma es ilegítima y lo que se ha producido entonces es un golpe de Estado constitucional. Y con un golpe de Estado constitucional, ninguna de las fuerzas sociales, económicas y políticas del país está en la obligación de respetar lo que surja de una acción impúdica, opaca, en el Congreso Nacional. Entonces, él está a la puerta y yo creo que él tiene la oportunidad de concertar y de hacer un gran acuerdo político al interior de su partido. Y cuando hablamos de un gran acuerdo político, dicen los seguidores del presidente Danilo Medina que un gran acuerdo político es habilitarlo a él constitucionalmente, o sea, quitarle el nunca jamás en el transitorio que se tiene actualmente. Bueno, es que lo primero es que ser presidente de la República es un privilegio. Y ese privilegio se lo otorgamos a aquellos ciudadanos, primero que tienen una mayoría de edad cumplida en el marco de los 30 años, y que las mayorías nacionales lo prefieren o la prefieren y lo votan. Por lo tanto, no hay un derecho constitucional a la reelección. No es un derecho fundamental. La reelección es un derecho que se da en el marco del modelo de los sistemas políticos, como en los Estados Unidos,
2 periodos y nunca más. Pero lo que así opinan, lo que están demandando es que al presidente Danilo Medina sea el único presidente dominicano que se le permita modificar 2 veces la Constitución para buscar el poder. O sea, sería la primera vez. Eso no lo hizo ni Cáceres, ni Lilí, ni Heró, ni Trujillo, ni Balaguer, ni Hipólito. Ninguno de ellos se reeligieron, aún siendo reeleccionistas, ninguno de ellos modificó la Constitución 2 veces para perpetuarse en el poder. El problema de la República Dominicana, el problema del Partido de la Liberación Dominicana y de la situación política, ¿es la reelección o la Constitución? Son las 2 cosas. Sí. Porque primero, tratar de modificar la Constitución para imponer una reelección, que en el diseño de comunicacional y estratégico ahora, como el concepto de reelección prácticamente se achicharró, ahora se habla de habilitación. Habilitación. ¿Tú me entiendes? No es más que modificar la Constitución. Yo me río mucho porque alrededor de la reforma constitucional se están generando unos fake news importantes. Por ejemplo, hay muchos periodistas quemados. El ministro de Interior, yo me reí muchísimo. El ministro de Interior, don Mochi, decía, no, es que le vamos a quitar un chin. Pero hubo un cineasta que lo ayudó bastante, ¿verdad? Le quitó la boca a él para ver lo que iba a pasar. Hizo una terrible situación. Entonces, una parodia terrible. De eso es que se trata. O sea, yo no descarto de cara al futuro un entendimiento político para deshabilitar ese transitorio. El problema es que tú no puedes hacer eso ahora, porque hacer eso ahora implicaría abrir la puerta de nuevo al problema de la reelección. Entonces, tú no puedes estar tocando la Constitución para beneficiarte. 32 reformas, Johanna, constitucionales, de las 39, 32 han sido para beneficiarte. Nosotros inclusive, yo mismo estoy de acuerdo con que de cara al futuro, en una revisión constitucional se pongan cláusulas duras, pétreas, inmodificables, donde se diga que nunca más en la Constitución Dominicana una modificación puede afectar negativo o positivamente al presidente de turno. O sea, si vamos a resolver este problema, vamos a resolverlo de una vez y por todas, sí. Porque tenemos de los 175 años de vida republicana, 93 años lo tenemos con dictadura, golpe de Estado, intervenciones y presidentes que expresan un autoritarismo en función de la reelección. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí el tema de un autoritarismo por la reelección, necesito ahora entre el constitucionalista y el politólogo, que me hable el politólogo. Yo me hago una batidora. El Partido de la Liberación Dominicana está metido en ese sancocho y ahora mismo están todos los víveres hirviendo junto con la carne. Mientras el hacha va y viene, las elecciones son en apenas unas internas 3 meses. Estamos hablando del 6 de octubre, ya la Junta Central Electoral, que me imagino que el doctor Castaños deberá estar en su casa, no debe dormir, en esa casa el día Cepán debe estar, me imagino, ¿verdad? Eso es una especulación, porque él va a unas primarias abiertas que lo lleva el Partido de la Liberación Dominicana y ese partido está en una crisis terrible ahora mismo. ¿Entiende que el Partido de la Liberación Dominicana podría salir airoso en medio de esta crisis que aparenta ser, según nosotros, ¿verdad? Desde este punto de la comunicación, la más agria que se ha podido pelear y tener hasta los últimos años? ¿Entiende que puede salir airoso para esas internas y para esas elecciones que ya son en febrero y en mayo del año que viene? Yo entiendo que no. ¿Y por qué? Si el Partido de la Liberación Dominicana no hace un gran acuerdo político y obligan las circunstancias políticas, sobre todo al presidente Leonel Fernández, a tomar decisiones heroicas, habrán muchos espacios de control de poder político que se van a perder. Sí. Por una razón. Cuando tú tomas el análisis de las elecciones pasadas,
tú te das cuenta de que muchos senadores, por ejemplo, para hablarte de senadurías, se ganaron por 400, 500 votos. Y eso, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, la senaduría de Mao. Recuérdate el problema que se armó. Sí, Entonces, muchas senadurías pudieran perderse, porque contrario a lo que se piensa, los mejores valorados, por ejemplo, en términos de senadurías, son los senadores que están siguiendo al presidente Leonel Fernández, con algunas excepciones. Algunas sindicaturas importantes de provincias importantes no están seguras de que con una situación al interior del partido como está hoy se puedan ganar. Por ejemplo, tú tienes a Manuel Jiménez en la provincia de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Este, que sin apoyo partidario fuerte compitió. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría en una situación de ese tipo? Tú tienes la senaduría, por ejemplo, del Distrito Nacional, donde el presidente del Senado dice que no vuelve a la senaduría, pero entonces tú tienes unas respuestas institucionales tan fuertes. Por ejemplo, en el caso del PRM, tú tienes a Farideh Raful. Entonces, muy bien valorado. Un PLD que no esté compacto, un PLD que no esté fuerte, un PLD que no está unido, pudiera tener unos resultados no buenos en las urnas, aún en un escenario donde tú no sabes si de los mismos candidatos que se están presentando por el PLD, no todos van a permanecer en esas boletas, porque pudieran muchos de esos abandonar esas boletas e irse a una boleta compartida de alianza partidaria, de municipios alrededor de las provincias. Entonces, ¿la ley se lo permite aún todavía? A esos candidatos que se han inscrito por el PLD, ¿podrse inscribir en otro partido? Sí, bueno, en caso de que haya una ruptura. Sí, ellos pudieran renunciar, porque ellos todavía no han competido. ¿Tú me entiendes? Ahora, ya inmediatamente están inscritos en la Junta Central Electoral, ya tienen un problema de que no podrían. Pero es lo mismo, Johanna. Sí. Se quedarían en el Partido de la Liberación Dominicana, buscarían los votos del Partido de la Liberación Dominicana y buscarían los votos libres de oposición. Por lo tanto, al final serían una especie de quinta columna en una candidatura presidencial. O sea, senador, diputados que no estarían trabajando directamente para la candidatura presidencial. Eso es delicado. Claro, pero por ejemplo nosotros tenemos ahí, y a mí particularmente me preocupa, nosotros aquí en estos programas de televisión, en las redes sociales y en todo el tiempo estamos ahí dándole un seguimiento tan cercano a la situación política. A mí me preocupa ver que hay candidatos que van a una interna en el Partido de la Liberación Dominicana que no tienen reservas, que fue lo que hizo el PRM para salvaguardar a sus diputados, ¿verdad? Los claro, guardó, para que no se lo le dijo déjenme reservarlo y lo tengo aquí. Al PLD no le pasa igual y es por la misma crisis que tiene. Mejor decidieron entrarse todos al ring y no que nadie tenga nada reservado ni nada seguro. Pero hay tiempo para que el PLD se recomponga, o sea, para esas internas, esa es la pregunta. No, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Primero, ya las reservas pasaron. Sí. Al pasar la reserva, todo el mundo tiene que ir a competencia. ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Pero no están trabajando para esa competencia? No, pero van a tener que ir, porque esta crisis de la reforma pasa en este mes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos que van a elecciones abiertas, lo primero que no están agradeciendo que tengan que someterse a ese trajín político. Sí, segundo, que tengan que someterse a una inversión política innecesaria donde ellos entendían que ahí hay buenos diputados, buenos senadores que pudieran ser objeto de reserva, sobre todo en las provincias importantes. Entonces el partido va a tener prácticamente un mes, 2 meses de candidaturas y eso no te amerita nada. O sea, pudiéramos ver un fenómeno de nuevas candidaturas y de nuevos actores desplazando a los actores tradicionales. Al estilo a los Fokker, a los Boli, ¿tú me entiendes? Sí. Puede venir ese fenómeno porque ellos, de alguna manera también, muchos de ellos pueden representar cansancio alrededor de sus circunscripciones, otros que se inscribieron para senadores, para síndicos, entonces todo va a haber un movimiento social en la base que tú no sabes realmente si los que están ahora mismo van a continuar. Muchos de ellos pudieran perder la curul.
Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, señores, tenemos que hablar sobre lo que representa ahora para la sociedad dominicana esta suma que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en cuanto también a la defensa de la Constitución, ya que por más de un año, casi 2 años, esta voz cantante la ha llevado el presidente Leonel Fernández defendiendo la Constitución, pero parece como que ahora se ha convertido como en una defensa del pueblo. Vamos a analizar ese papel del PRM luego de esta pausa de publicidad.